Esto es lo que vemos en el mundo, ¿no? Un desprecio por el juicio de Dios. Las personas desprecian el juicio de Dios. Las feministas quieren que ya no maten a otras mujeres. Eso es muy bueno. Las feministas ya no quieren ser acosadas sexualmente. Eso es muy bueno, pero desprecian el juicio de Dios. Queremos que haya justicia social, queremos trabajar por los necesitados, queremos que los pobres ya no sean tan pobres y todo eso. Pero los que trabajan desde una perspectiva marxista de una sociedad en donde no haya justicia social, ¿qué es lo primero que hacen? Desprecian a Dios. Es lo primero. Por ejemplo, tal vez pensamos esto, que la violencia contra las mujeres se da en México por ser un país de tercera categoría, ¿no? Pero encontré este artículo sobre uno de los países más avanzados en cuestiones sociales, en educación, en bienestar, en salud. Uno de los países más avanzados del mundo, Noruega. ¿Quieren ver cómo está el problema de la violencia doméstica en Noruega? ¿No? Porque siempre pensamos que, bueno, pues estamos muy atrasados, por eso aquí la gente es muy salvaje. No, y es su naturaleza, los mexicanos salvajes. No. Fíjense lo que dice. De acuerdo a las estadísticas de la policía, en Noruega se reportaron en ese año donde está estos datos, 5,284 casos de violencia doméstica en contra de mujeres. Estos casos van desde asesinatos hasta golpizas. El número de casos de violencia reportados se incrementaron en 500% en Noruega del 2005 al 2011. En un país súper avanzado, con buena educación, con buenos principios, con buena salud. Un estudio del 2011 muestra que 1 de cada 4 mujeres en Noruega sufrirá violencia doméstica en su vida y que la mayoría de los casos no se reportarán. O sea, lo que dicen es lo que se reporta, esos 5,284 casos, es lo que se reportó, pero la mayoría de los casos no se reportan. En un país tan avanzado, en un país tan civilizado. Hay personas que piensan que lo único que se necesita para que cambien es educación, buenas leyes, para que cambien los seres humanos es educación y buenas leyes. Los cristianos tenemos que luchar porque sí haya leyes que castiguen con más fuerza a todos los que hacen violencia contra las mujeres. Los cristianos debemos de promover eso, que haya castigos más fuertes, que haya justicia, que haya lugares donde las mujeres puedan refugiarse de la violencia. Tenemos que trabajar por eso, pero no creemos que eso va a resolver el problema, porque el problema humano está en el corazón. ¿Estás de acuerdo? Pero la gente desprecia a Dios. Entonces, fíjate una cosa, lo que estamos diciendo es esto. El Salmo 94 y lo que leímos en Romanos capítulo 4, tanto San Pablo como el salmista están acusando al mundo de rebelarse en contra de Dios, de despreciar la justicia de Dios, de no querer temer a Dios, pero de querer que el mundo cambie, que la gente sea buena. ¿Y cuál es el proyecto? Mejores leyes. Con leyes vamos a hacer que la gente sea buena, que ya los hombres no golpeen a sus esposas en la casa, que ya los hombres no acosen a las mujeres sexualmente en la calle. Con buenas leyes vamos a lograrlo. ¿Ustedes creen que eso se va a lograr? El llamado al arrepentimiento es lo que nosotros como cristianos tenemos que promover, pero tenemos que vivirlo nosotros. Dios nos está llamando hoy al arrepentimiento a cada uno de nosotros, a que nos arrepintamos de lo que estamos haciendo mal, de nuestros caminos alejados de Dios, de nuestro egoísmo, de que queremos vivir solamente para nuestra propia gloria y honra y en realidad despreciamos la justicia de Dios, su presencia. ¿Qué es lo que dicen los malvados? El Dios de Jacob, ¿qué dice? No ve ni se da cuenta de nada. Eso es lo que corrompe una sociedad, eso es lo que corrompe una civilización. El principio de un cambio profundo, entonces, es conocer el perdón que Dios nos da por medio de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Fíjate, algo muy importante como cristianos tenemos que entender. ¿Dónde empieza el verdadero arrepentimiento? No solamente empieza cuando piensas que Dios va a hacer justicia y que te va a castigar, eso es muy bueno recordarlo. Pero para nosotros como cristianos el verdadero arrepentimiento empieza cuando, sabiendo que Dios debería de juzgarme y destruirme, me doy cuenta que Dios quiere perdonarme. Fíjate lo que estoy diciendo. ¿Cuándo debería de empezar el verdadero arrepentimiento desde nuestra parte como cristianos? No es solamente cuando pensamos que Dios nos va a castigar si hacemos algo malo.
Eso vamos a dejárselo al mundo, que el mundo tema que Dios les va a castigar. Pero como cristianos, ¿dónde está nuestra principal motivación para el arrepentimiento? Fíjate lo que voy a decir. En saber que Dios quiere perdonarte. Vamos a ir directamente a la palabra del Señor. Vamos a terminar hoy con esta serie que se titula Lo que realmente deseamos. Y vamos a ir al Salmo 94. Vamos a leer todo el Salmo 94. Si quieren tenerlo ahí en sus Biblias o en sus teléfonos para que puedan estar revisándolo. El sermón del día de hoy se llama El deseo de venganza, justicia y paz. Y vamos entonces a hacer esta lectura en el Salmo 94 y dice: Señor, Dios de las venganzas, manifiéstate. Levántate, juez de la tierra, y dale su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo habrán de ufanarse los impíos? Todos esos malhechores son unos fanfarrones, a borbotones escupen su arrogancia. A tu pueblo, Señor, lo pisotean, oprimen a tu herencia, matan a las viudas y a los extranjeros, a los huérfanos los asesinan y hasta dicen: el Señor no ve, el Dios de Jacob no se da cuenta. Entiendan esto, gente necia. ¿Cuándo insensatos lo van a comprender? ¿Acaso no oirá el que nos hizo los oídos? ¿No podrá ver el que nos formó los ojos? ¿Y no habrá de castigar el que corrige a las naciones e instruye en el saber a todo el mundo? El Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son absurdos. Dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien instruyes en tu ley, para que enfrente tranquilo los días de aflicción, mientras el impío se le cava una fosa. El Señor no rechazará a su pueblo, no dejará su herencia en el abandono. El juicio volverá a basarse en la justicia, y todos los rectos de corazón lo seguirán. ¿Quién se levantó a defenderme de los impíos? ¿Quién se puso de mi parte contra los malhechores? Si el Señor no me hubiera brindado su ayuda, muy pronto me habría quedado en mortal silencio. ¿No bien decía, mis pies resbalan? Cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. ¿Podría ser amigo de reyes corruptos que por decreto fraguan la maldad, que conspiran contra la gente honrada y condenan a muerte al inocente? Pero el Señor es mi protector, es mi Dios y la roca en que me refugio. Él les hará pagar por sus pecados y los destruirá por su maldad. El Señor, nuestro Dios, los destruirá. Esta es la palabra del Señor. Y vamos a pensar en este texto como un texto que representa el deseo que todos los seres humanos tenemos de que haya justicia, de que haya venganza, de que el mal no quede impune. Fíjense lo que estoy diciendo. Tenemos un deseo, todos los seres humanos, de que el mal no quede impune, de que los que hacen mal paguen. Y esto lo vemos reflejado en nuestra sociedad. Cada vez, fíjense, si pensamos en esto, realmente vemos cómo este salmo nos lleva a pensar en cómo Dios permite que en el mundo parezca que los malos están ganando. ¿Están de acuerdo? Este salmo nos lleva a pensar en que aparentemente parece que en el mundo los malos están ganando. A los malos les va bien. Los malos son los que pueden dominar a otros. Entonces, pensando en esto, realmente entendemos que en todas las culturas, en todas las civilizaciones, vemos una profunda maldad, una profunda violencia, una profunda injusticia. Analiza cualquier cultura que tú quieras, analiza la cultura de los europeos del siglo XIX, del siglo XVIII. Fueron a todos los continentes y mataron a toda la gente y esclavizaron a asiáticos, esclavizaron a africanos, mataron a los indígenas en el norte de América. Los mismos prehispánicos tenían sus tradiciones de las guerras floridas de matar a otros y era parte de su forma de vivir, de esclavizar a otros, de someterlos, de oprimirlos. Y vemos en nuestra sociedad actual que no ha cambiado tanto, los niveles de violencia son tan grandes, ¿están de acuerdo?
Y sin embargo la gente quiere que haya justicia. Están todas las mujeres que están luchando para que no asesinen a más mujeres, para que no haya más acoso sexual contra las mujeres. Es algo justo, es algo bueno, pero queremos que haya justicia, es decir, hay un anhelo profundo de justicia. El clamor de justicia está en todas partes, que ya no haya violencia. Y sin embargo, por ejemplo, la semana pasada me estaba viendo que cuando, un video muy bueno, se los recomiendo, los seguidores de Biden están celebrando en varios lugares cuando se proclama ganador a Biden. Y lo más interesante es que se supone que son del mismo partido, demócratas, y están celebrando la victoria de Biden, y sin embargo, las personas de raza negra empiezan a pelearse con los de raza blanca y les dicen: ¿cómo es posible que ustedes están celebrando? Están celebrando porque son blancos, porque para ustedes ya que haya ganado Biden ya es justo y ya va a estar todo bien, pero nosotros de raza negra tenemos que seguir luchando por la justicia. Y empiezan a pelearse los mismos seguidores de Biden, del mismo partido político, aparentemente con la misma idea, y sin embargo entre ellos hay una animosidad, hay un deseo de que los blancos pierdan sus privilegios, de que los negros finalmente reciban justicia. ¿Te das cuenta? La violencia está en todas partes. Estaba en el mundo en el que está hablando, el salmista, un mundo lleno de violencia que no ha cambiado. Ahí estaban los que sacrificaban a sus hijos delante de Baal. Ahora tenemos a los bebés sacrificados en el vientre de las madres. La violencia siempre está presente. Y el deseo de venganza y el deseo de que las cosas se compongan y el deseo de que los malos paguen está en todas partes. Fíjense ustedes, ¿cuántas películas de venganza hay? ¿Cuál es su película de venganza favorita? ¿Cuál es su película favorita de venganza? Que dicen: qué rica película. ¿Cómo? Digo, aparte de Kill Bill, ¿cuál será su película favorita de venganza? Pero vas desde Kill Bill hasta El Conde de Montecristo, ¿estás de acuerdo? Son películas de venganza, desde algo tan... No sé si Kill Bill será millennial o no. Ustedes díganme, los millennials, si se considera todavía millennial Kill Bill o ya no. Ya está muy vieja, ¿va? Pero bueno, desde Kill Bill hasta El Conde de Montecristo, desde Gladiador hasta lo que ustedes quieran, hasta John Wick si ustedes quieren. Fuimos hechos para desear la justicia, y eso lo saben los productores de Hollywood. Cuando mataron al perro de ¿cómo se llama? De John Wick, ¿quieres venganza? ¿Estás de acuerdo? O sea, ya estás del lado de Keanu Reeves en cuanto mataron a su perro, ¿estás de acuerdo? Ya nos tiene de su lado. Queremos que haya venganza, aunque lo neguemos. Hay mucha gente que dice: ay, no, qué feo, la venganza, qué horrible. Pero todos queremos que haya venganza, todos queremos que alguien pague lo malo que ha hecho. Sin embargo, nuestros deseos personales y egoístas de venganza no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Fíjense nada más lo que dice el versículo 1. Señor Dios de las venganzas, manifiéstate, levántate, juez de la tierra. ¿Y qué dice? Dale su ¿qué? Dale su merecido a los soberbios. Dales su merecido a los soberbios. El salmista, los expertos dicen que no se sabe exactamente quién es el autor de este salmo, pero dicen, lo más probable es que haya sido David. Y en este punto número 1, que se llama un deseo peligroso, porque es peligroso desear la justicia, vemos que el salmista dice: ya quiero que hagas justicia. ¿Cuándo? Ya ahorita dale su merecido. Sin embargo, tenemos que recordar cómo se nos presenta el Señor desde el Antiguo Testamento a través de toda la Biblia. Vamos a Números 14, 18 para recordar algo que nos hace pensar cómo es posible que haya estas dos visiones acerca de la justicia, acerca de llamar a Dios para que ya le dé su merecido a los soberbios. Pero Números 14, 18 dice: el Señor, lento para la ira y grande en amor, y que aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejas impune al culpable. El salmista dice: ya dale su merecido. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el Señor, ¿qué?
¿Le urge hacer justicia? Luego hace justicia. Luego castiga lo malo el Señor. No, dice, es grande en misericordia, lento para la ira. No va a dejar sin castigo, dice, al culpable, pero es muy lento para la ira. A mí me encanta recordar que Dios es paciente cuando peco, cuando hago lo malo, cuando estoy de desobediente. Me encanta decir, tú lento para la ira, Señor. Me encanta que sea así, tú misericordioso, grande en misericordia y te tardas en enojar. Me encanta recordar eso cuando yo hago lo malo, me encanta. Pero cuando alguien me hace algo, dale su merecido, Señor. Ya, pero ahorita, no, dentro de 10 años, ya ahorita. Cuando voy en la carretera y de pronto alguien rebasa en curvas y que no sabe ni qué hay y rebasa en curva, yo digo, wow, Señor, ¿por qué no acabas con la estupidez humana? Ya hoy termina con la estupidez humana. Dale su merecido a esa persona. Puede matar a tanta gente por ser tan estúpido. Es lo que yo pienso. Y después de que pienso eso, digo, no me estoy condenando yo solo. No estoy pidiendo, si digo, Señor, que ya toda la gente estúpida, mala, toda la gente arrogante, toda la gente presuntuosa, toda la gente soberbia, termina con ella. No me estoy condenando yo mismo. Eso es lo que yo pienso cada vez de que quiero que Dios ya castigue a alguien que me cae mal, a alguien que desprecio. ¿A quién desprecias tú? ¿A quién quieres que Dios castigue? Y cuando quieras que Dios castigue a esa persona y cuando quieras que esa persona pague, tienes que decir, ay, qué peligroso deseo. Qué peligroso deseo, porque prácticamente estoy diciendo, Dios, también, ahí voy. También yo debería recibir tu ira, yo debería de recibir tu justicia. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no terminas con la maldad humana? ¿Dónde estás, Dios? Imagínense si David hubiera sido el que escribió esto y él hubiera dicho, dale su merecido a los soberbios, manifiéstate Dios de las venganzas, manifiéstate Dios de las venganzas. Cuando los expertos dicen, es David el que está diciendo esto, yo digo, ¿de verdad David estaba diciendo esto? ¿No se acordaba de lo que había hecho, de cómo había matado, de cómo había adulterado, de cómo había hecho tantas cosas que merecían que Dios terminara con su vida? ¿Merecía David la justicia de Dios? ¿Merecía David haber sido destruido? Pero los expertos también dicen, no, lo que pasa es que esto no le está diciendo porque quiere decirlo. ¿Qué es lo que le está pasando a David? Cuando dice estas palabras, ¿las está diciendo por él? ¿No sabe lo que hizo? ¿Qué está pasando con David? ¿Qué es lo que hacía David? ¿Es llamado un qué? ¿Qué es lo que vemos en los salmos de David? ¿Qué hace David? ¿Qué es por el Espíritu Santo? ¿Qué hace David? ¿Está qué? Está profetizando. Está profetizando. No está hablando por sí mismo, no está diciendo Dios de las venganzas manifiéstate porque él piensa que él no es pecador y que él no merece la justicia de Dios, sino lo que dicen los expertos es que está profetizando, no está hablando él, está hablando el Espíritu Santo por medio de David y está diciendo manifiéstate Dios de las justicias, Dios de la justicia. San Pablo, fíjense lo que dice en su carta a los Romanos, en el capítulo 4 del 1 al 4. Vamos a ver, esto es algo muy interesante. Cómo anhelamos la justicia, pero cómo somos culpables cuando condenamos a otros. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo somos culpables cuando condenamos a otros y queremos que ellos paguen? Piensa, ¿quién quieres que pague? Y luego piensa, ahí me estoy condenando yo. Qué peligroso deseo cuando quiero que otros paguen. San Pablo nos dice ahí con toda claridad, en el capítulo 4, versículos del 1 al 4 de la carta a los Romanos, Romanos 4. Dice, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, ¿te qué? Y sabemos qué es lo que quiere decir San Pablo cuando dice que no juzgues. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cristo juzgó? Sí. ¿Nos manda el Señor que juzguemos lo bueno y lo malo? Sí. ¿Nos manda que el Señor que llamemos a otros al arrepentimiento? Entonces, ¿qué quiere decir juzgar? Cuando
En el Evangelio y cuando en las epístolas paulinas vemos que esto de juzgar a otros es cuando tú juzgas condenando a otros. Esa es la idea. Cuando tú crees que eres mejor que otros, eso es lo que dice Jesús, no lo hagas. Porque fíjense lo que dice San Pablo. Dice, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que ¿qué? Ya que practicas las mismas cosas. Es decir, tal vez de una forma distinta se manifiesta tu pecado. Tal vez no como un gran tirano, tal vez no como un rey injusto o como un gobernante injusto, pero de muchas formas tú y yo somos injustos. De muchas formas tú y yo fallamos en ser justos con lo que Dios quiere que hagamos. Dice, ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. O sea, su juicio es verdadero, el juicio de Dios es verdadero. Mi juicio no es verdadero, tu juicio no es verdadero. Cuando juzgamos y condenamos a otros y queremos que paguen, realmente no conocemos, no entendemos ese juicio, es desde nuestra perspectiva egoísta. ¿Estás de acuerdo? Quiero que paguen los que me han hecho mal a mí. Y dice en el versículo 3, ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios? Fíjate, cuando queremos que Dios se vengue de otros, lo que estamos despreciando son las riquezas, dice, de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia. ¿Cuándo fue la última vez cuando piensas en alguien que te cae muy gordo, una persona a la que desprecias profundamente, una persona con la que estás en total desacuerdo, cuándo fue la última vez que pensaste, Señor, sé paciente con esa persona? Señor, sé tolerante con esa persona, muéstrale a esa persona tu bondad. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste esto? ¿Verdad? Dice, al no reconocer que su bondad quiere llevarte ¿a qué? Al arrepentimiento. Fíjate una cosa, cuando queremos que Dios ejecute justicia en otros, a los que creemos que merecen pagar por su maldad, ¿qué es a lo que Dios me está llamando? No me está llamando a que siga yo juzgando a esa persona, me está llamando a que yo me arrepienta, porque de muchas formas yo soy exactamente igual que esa persona que desprecio, que detesto, que odio y que quiero que pague. ¿Ya estamos agarrando la onda? ¿O todavía no? Qué peligroso desear la justicia, ¿estás de acuerdo? Qué peligroso desear que Dios haga justicia y que tengas ya en tu mente quién debería de pagar, a quién debería de irle mal. Dice San Pablo, lo único que deberías de pensar es cómo Dios te está llamando al arrepentimiento. Y este es el punto número 2, un llamado necesario. Entonces, primero, un deseo muy peligroso cuando queremos, cuando invocamos, cuando convocamos al Dios de la justicia. Dios de las venganzas, manifiéstate. Cuando digas eso, di qué peligroso lo que estoy deseando. Pero después vemos que Dios nos está llamando al arrepentimiento. Entonces, un llamado necesario. Dice en el versículo 3 del texto que leímos del Salmo 94. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo habrán de ufanarse los impíos? Todos esos malhechores son unos fanfarrones. A borbotones escupen su arrogancia. A tu pueblo, Señor, lo pisotean. Oprimen a tu herencia. Matan a las viudas y a los extranjeros. A los huérfanos los asesinan. Y hasta dicen, el Señor no ve, el Dios de Jacob, ¿qué dice? No se da cuenta. El salmista expresa su acusación contra los que se oponen a Dios y humillan a su pueblo. Los acusa de ufanarse, de ser arrogantes, de aprovecharse de los débiles, pero sobre todo de despreciar el juicio de Dios. Esto es lo que vemos en el mundo, ¿no? Un desprecio por el juicio de Dios. Las personas desprecian el juicio de Dios. Las feministas quieren que ya no maten a otras mujeres. Eso es muy bueno. Las feministas ya no quieren ser acosadas sexualmente. Eso es muy bueno, pero desprecian el juicio de Dios. Queremos que haya justicia social, queremos trabajar por los necesitados, queremos que los pobres ya no sean tan pobres y todo eso. Pero los que trabajan desde una perspectiva marxista de una sociedad en donde no haya justicia social, ¿qué es lo primero que hacen? Desprecian a Dios. Es lo primero. Por ejemplo, tal vez pensamos que la violencia contra las mujeres se da en México por ser un país de tercera categoría, ¿no? Pero encontré este artículo sobre uno de los países más avanzados en cuestiones sociales, en educación, en bienestar, en salud.
uno de los países más avanzados del mundo, Noruega. ¿Quieren ver cómo está el problema de la violencia doméstica en Noruega? ¿No? Porque siempre pensamos que, bueno, pues estamos muy atrasados, por eso aquí la gente es muy salvaje. No, y es su naturaleza, los mexicanos salvajes. No. Fíjense lo que dice. De acuerdo a las estadísticas de la policía, en Noruega se reportaron en ese año donde está estos datos, 5,284 casos de violencia doméstica en contra de mujeres. Estos casos van desde asesinatos hasta golpizas. El número de casos de violencia reportados se incrementaron en 500% en Noruega del 2005 al 2011. En un país súper avanzado, con buena educación, con buenos principios, con buena salud. Un estudio del 2011 muestra que 1 de cada 4 mujeres en Noruega sufrirá violencia doméstica en su vida y que la mayoría de los casos no se reportarán. O sea, lo que dicen es lo que se reporta, esos 5,284 casos, es lo que se reportó, pero la mayoría de los casos no se reportan. En un país tan avanzado, en un país tan civilizado. Hay personas que piensan que lo único que se necesita para que cambien es educación, buenas leyes, para que cambien los seres humanos es educación y buenas leyes. Los cristianos tenemos que luchar porque sí haya leyes que castiguen con más fuerza a todos los que hacen violencia contra las mujeres. Los cristianos debemos de promover eso, que haya castigos más fuertes, que haya justicia, que haya lugares donde las mujeres puedan refugiarse de la violencia. Tenemos que trabajar por eso, pero no creemos que eso va a resolver el problema, porque el problema humano está en el corazón. ¿Estás de acuerdo? Pero la gente desprecia a Dios. Entonces, fíjate una cosa, lo que estamos diciendo es esto. El Salmo 94 y lo que leímos en Romanos capítulo 4, tanto San Pablo como el salmista están acusando al mundo de rebelarse en contra de Dios, de despreciar la justicia de Dios, de no querer temer a Dios, pero de querer que el mundo cambie, que la gente sea buena. ¿Y cuál es el proyecto? Mejores leyes. Con leyes vamos a hacer que la gente sea buena, que ya los hombres no golpeen a sus esposas en la casa, que ya los hombres no acosen a las mujeres sexualmente en la calle. Con buenas leyes vamos a lograrlo. ¿Ustedes creen que eso se va a lograr? El llamado al arrepentimiento es lo que nosotros como cristianos tenemos que promover, pero tenemos que vivirlo nosotros. Dios nos está llamando hoy al arrepentimiento a cada uno de nosotros, a que nos arrepintamos de lo que estamos haciendo mal, de nuestros caminos alejados de Dios, de nuestro egoísmo, de que queremos vivir solamente para nuestra propia gloria y honra y en realidad despreciamos la justicia de Dios, su presencia. ¿Qué es lo que dicen los malvados? El Dios de Jacob, ¿qué dice? No ve ni se da cuenta de nada. Eso es lo que corrompe una sociedad, eso es lo que corrompe una civilización. El principio de un cambio profundo, entonces, es conocer el perdón que Dios nos da por medio de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Fíjate, algo muy importante como cristianos tenemos que entender. ¿Dónde empieza el verdadero arrepentimiento? No solamente empieza cuando piensas que Dios va a hacer justicia y que te va a castigar, eso es muy bueno recordarlo. Pero para nosotros como cristianos el verdadero arrepentimiento empieza cuando, sabiendo que Dios debería de juzgarme y destruirme, me doy cuenta que Dios quiere perdonarme. Fíjate lo que estoy diciendo. ¿Cuándo debería de empezar el verdadero arrepentimiento desde nuestra parte como cristianos? No es solamente cuando pensamos que Dios nos va a castigar si hacemos algo malo. Eso vamos a dejárselo al mundo, que el mundo tema que Dios les va a castigar. Pero como cristianos, ¿dónde está nuestra principal motivación para el arrepentimiento? Fíjate lo que voy a decir. En saber que Dios quiere perdonarte. Lo que leímos hoy por el Espíritu Santo. Yo no sé quién hizo el orden del servicio. ¿A poco fue el pollo? ¿Tú elegiste esas lecturas y todo? ¿Elegiste el Salmo 130, verso 4? Dios está actuando en su iglesia. Esto es precioso, ¿no? Leímos estos textos, leímos hoy 2 textos que nos llaman a recordar que Dios quiere perdonarnos, que Dios se goza en perdonar. Y eso es lo que tú y yo tenemos que pensar hoy. El llamado al arrepentimiento no es solamente recordar que un día viene el juicio de Dios y que va a ser justicia y que va a ser terrible esa justicia. Pero el llamado al arrepentimiento hoy es: Señor,
Tú quieres perdonarnos, tú quieres perdonarme hoy. Eso me llama al arrepentimiento. ¿Eso te está llamando hoy al arrepentimiento, el saber que Dios quiere perdonarte hoy otra vez? ¿Eso te motiva a venir al Señor y decir, Señor, perdóname, no quiero seguir así, no quiero seguir viviendo esta forma de vida, no quiero seguir pensando de la misma manera, no quiero seguir conduciéndome de la misma forma? ¿Por qué? ¿Porque me va a ir mal? No, porque tú quieres perdonarme. Un cristiano comprende eso. Si realmente su fe está puesta en la vida, en la muerte, en la resurrección de Cristo. Si realmente entiendes que Cristo vivió la vida que tú no puedes vivir, que tú no puedes ser tan bueno para que Dios te acepte con tus buenas acciones, sino que realmente descansas en la obediencia de Cristo, si realmente descansas en la muerte de Cristo, si realmente descansas sabiendo que Cristo ha resucitado, que está a la diestra del Padre y que intercede por ti, eso te llama al arrepentimiento. ¿Cuándo intercede por ti? ¿Cuando te portas bien? A ver, está Dios pensando, ay, Manolo, se ha portado bien esta semana, voy a interceder por él. Ha sido buena persona Manolo esta semana, casi no ha pecado esta semana, casi no se ha peleado con Marta esta semana, hoy voy a interceder por él. Así actuará Jesús. Cuando te portas bien, ¿intercede por ti? No, intercede por ti en todo momento. Cuando sabe lo malo de tu corazón, está intercediendo por ti. Cuando sabe que estás luchando contra tu pecado, intercede por ti. Cuando sabe que estás esforzándote por hacer lo recto, intercede por ti. Y también cuando caes y haces lo malo a propósito, a sabiendas, también intercede por ti. ¿Puedes creer eso? Si eso no nos llama al arrepentimiento, entonces todavía no hemos comprendido el Evangelio. El principio entonces de un cambio profundo es comprender el Evangelio, entender que Dios quiere perdonarnos y temer a Dios porque quiere perdonarnos. Ese es el llamado al arrepentimiento que el salmista está haciendo, que el salmista reconoce que necesita el mundo, aunque el mundo desprecia la justicia de Dios. Y vamos a una justicia anhelada. ¿Qué es lo que encontramos en el versículo 16 de este texto? Dice: ¿quién se levantó a defenderme de los impíos? ¿Quién se puso de mi parte contra los malhechores? Perdón, antes de eso, se me olvidó algo. Esta parte es que está muy buena. No se están aburriendo todavía, ¿verdad? Es que está muy bueno. ¿Qué es lo que los cristianos reconocemos? ¿Qué es lo que los cristianos reconocemos en comparación con los que desprecian la justicia de Dios? ¿Qué es lo que los cristianos reconocemos? Fíjense lo que dice el versículo 12 al 15 del texto del Salmo 94. Dice: dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien instruyes en tu ley, para que enfrente tranquilo los días de aflicción. ¿Cómo? Para que enfrente tranquilo los días de aflicción. O sea, no, ser cristiano es que voy a estar afligido. ¿Vamos a estar afligidos si somos cristianos? ¿Sí o no? Más o menos. No, sí. Dice, pero fíjate, dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, a quien instruyes, o sea, al que tú le enseñas para que enfrente tranquilo los días de aflicción. ¿Qué es lo que hacemos como cristianos? Nos instruimos en el Evangelio, en la comprensión del Evangelio, para que enfrentemos, ¿cómo? Tranquilos los días de aflicción. Qué precioso es esto. O sea, cuando tú vienes al arrepentimiento porque comprendes el amor de Dios que te ha manifestado por medio del Evangelio, de la obra de Cristo, entonces empiezas a ser instruido de tal manera que enfrentas los días de aflicción con tranquilidad. No quiere decir que no experimentas aflicción, no quiere decir que no sufres. La cuestión es que porque sabes que Dios te ama y que quiere perdonarte, enfrentas el día de aflicción con tranquilidad. Mientras al impío se le cava una fosa, mientras esperamos que al impío, que al que nos hace sufrir o al que está haciendo sufrir a otros, se le cava una fosa. ¿En qué está también la tranquilidad del cristiano? En que sabemos que Dios está cavando una fosa para el impío. Pero no es que yo lo deseo, de mi descanso en que Dios lo está haciendo. Descanso en que su justicia se va a cumplir. Dice el versículo 14, el Señor no rechaza a su pueblo, no dejará su herencia en el abandono. El juicio volverá a basarse en la justicia y todos los rectos de corazón lo seguirán. ¿Qué es lo que los cristianos aceptamos? Necesitamos la corrección de Dios. Nos arrepentimos para que Dios nos corrija.
Aceptamos que necesitamos someternos al señorío de Cristo, al señorío del Dios de las venganzas y descansar en que Él va a hacer justicia un día. Y nos alegramos y estamos en paz porque comprendemos que nos ama por causa de Jesús. Los cristianos no somos buenas personas. No porque confesamos a Cristo ya somos buenas personas, sino que constantemente, genuinamente nos arrepentimos de lo malo, nos apartamos de lo malo porque sabemos que Dios quiere perdonarnos por causa de Jesús. Queremos que el Señor nos instruya, queremos que el Señor nos corrija. Eso hace un cristiano. ¿Quieres que el Señor te corrija? ¿Quieres que el Señor te instruya? ¿De verdad? ¿Eso quieres? ¿A eso vas a tu Biblia? ¿Eso venimos a escuchar? ¿Que queremos que el Señor nos corrija y que nos instruya? Bueno, ahí está entonces el llamado al arrepentimiento. Es primero un deseo muy peligroso cuando deseas justicia. La justicia de Dios también nos llama al arrepentimiento y hay una justicia anhelada que se va a cumplir. Dice en el versículo 16 ahora sí: ¿quién se levantó a defenderme de los impíos? ¿Quién se puso de mi parte contra los malhechores? Si el Señor no me hubiera brindado su ayuda, muy pronto me habría quedado en mortal silencio. No bien decía, mis pies resbalan cuando ya tu amor, Señor, ¿qué dice? Venía en mi ayuda. Cuando en mí la angustia iba en aumento, fíjate qué cosa otra vez, parece algo contradictorio. Cuando en mí la angustia iba, ¿cómo? En aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. ¿Cómo podemos entender eso? El salmista expresa en este pasaje cómo Dios lo ha protegido de los malvados y cómo ha recibido su ayuda. Dice el autor de estas palabras que cuando la angustia iba en aumento, el consuelo del Señor llenaba de alegría su alma. Está diciendo el salmista que si tú eres un buen cristiano, el Señor te va a proteger de tus enemigos y de la injusticia del mundo, de ser tratado injustamente, de que te traicionen tus amigos o en los que has puesto tu confianza. Eso dice el Señor, que te va a ir bien, que solamente vas a tener prosperidad y salud y amor en esta vida. Es lo que está diciendo el salmista cuando dice que Dios lo ha protegido de sus enemigos. No, no es eso. Sino que en medio de la angustia, el salmista halla consuelo en la justicia de Dios, en saber que Dios está de nuestro lado. Yo te pregunto en esta mañana como cristiano, ¿cómo sabes que Dios está de tu lado? ¿Cómo sabes que no nada más es tu imaginación? Como dirían los gringuitos, wishful thinking. Así algo que tú quieres. ¿Cómo sabes que Dios está de tu lado si eres un cristiano? Díganmelo, cristianos. ¿Cómo saben que Dios está de su lado? Esto lo puede decir también un no cristiano. Hay no cristianos que tienen mucha paz con Dios también. Porque te sigue corrigiendo. Hay muchas personas que piensan que Dios los castiga y que no son cristianos. ¿Por qué como cristiano sabes, debes estar seguro de que Dios está de tu lado? Ayúdanos. ¿Quieren que mencione a alguien que nos ayude? ¿Cómo sabemos que Dios tiene una buena, les voy a dar otra pista. ¿Cómo sabemos que Dios tiene una buena voluntad para con nosotros? Porque mandó a su Hijo Jesucristo a encarnarse, a respirar el polvo de este mundo, a sufrir toda la injusticia del mundo. Y lo hizo por ti y lo hizo por mí. O sea, tú tienes que decir, Dios mandó a su Hijo en forma de siervo para identificarse conmigo y para obedecer en mi lugar al Padre y para sufrir toda la injusticia que yo merecía sufrir. Y tomó mi lugar en la cruz. Y por eso sé que Dios está de mi lado, porque Dios envió a su Hijo Jesucristo a esta vida para salvarme. Eso es la seguridad que tenemos. Entonces el salmista sabe que puede confiar en Dios, pero no está exento del dolor. Fíjense, vamos a leer un pasaje que es muy sorprendente por lo que dice. Apocalipsis capítulo 13.
Fíjense lo que dice. Cuando leemos un texto como el del Salmo 94, donde decimos que Dios haga justicia y luego el salmista dice que Dios le ha sostenido en medio de las circunstancias difíciles y que lo ha guardado de sus enemigos, podemos inmediatamente llegar a pensar que si somos cristianos, Dios nos va a salvar de todo lo malo. Pero no, fíjense lo que dice. Versículo 13. Capítulo 13, de Apocalipsis, y vamos a leer del versículo 5 al 7. Apocalipsis 13, versículos del 5 al 7. Fíjense lo que dice. A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Fíjense, se le concedió a la bestia que sea arrogante, que se levante contra Dios y que maldiga y que hable blasfemias contra Dios. Y dice en el versículo 6, abrió la boca la bestia para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre, el nombre de Dios y su morada, y a los que viven en el cielo. ¿Es Dios paciente? ¿Es Dios tardo para la ira? Hasta deja la bestia que surge del mar. Lean después esto de la bestia que surge del mar en Apocalipsis capítulo 13. Pero ¿para qué deja que surja esta bestia? ¿Qué representa esta bestia? Representa el mundo que se rebela en contra de Dios, representa el mundo que blasfema en contra de Dios, que está en contra de Dios, pero públicamente, y Dios lo deja. Así que no te admire lo que está pasando, ¿no? Las personas que quieren cambiar la sexualidad como Dios la diseñó, ¿no? Con las ideologías de género, que quieren imponer su forma de vivir inmoralmente, ¿no? Eso ha pasado muchas veces, está pasando ahora y ha pasado muchas veces, pasó en Sodoma, ¿no? Los hombres de Sodoma no querían obligar a otros a practicar sus perversiones, no pasó con los benjaminitas, no querían obligar a otros a hacer lo que ellos hacían. Es exactamente lo mismo. Es decir, el mundo se está rebelando más en contra de Dios y de su justicia, porque Dios es muy paciente. Y luego dice en el versículo 7, y también se le permitió a la bestia hacer la guerra. ¿A quiénes? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que siguen a Cristo, los que son fieles a Cristo. Pero no solamente se le permitió a la bestia hacer la guerra a los santos, a la iglesia, sino también, ¿qué dice ahí? ¿Y qué? Vencerlos. ¿Les parece justo esto? Estamos hablando hoy de justicia, del deseo que tenemos de justicia. Está el salmista diciendo que un día los malvados van a pagar, que se está cavando una fosa para que los malos sean sepultados ahí, sean enterrados ahí, porque les va a ir mal, porque Dios les va a dar su merecido. Pero ¿qué vemos aquí en este capítulo 13 del Apocalipsis? ¿Qué va a permitir Dios que pase? ¿Qué es lo que está permitiendo Dios? Contra su iglesia, ¿eh? ¿Qué es lo que Dios va a permitir contra su iglesia? Que seamos vencidos. ¿Qué más? Persecución. Que experimentemos ser tratados injustamente en este mundo. Que experimentemos la injusticia en este mundo. Porque esto es injusto. Los malos están ganando. Y dice Dios, vas a experimentar la injusticia. Pero junto con el salmista puedes decir que aunque estabas experimentando un tiempo muy difícil, tenías paz. Que aunque estabas experimentando un maltrato, un trato injusto, tu confianza en el Señor te daba esa paz, la paz en su justicia. La justicia de Dios, esa justicia que anhelamos, se va a cumplir. Y esa justicia que se va a cumplir, aunque seamos tratados injustamente, aunque nos maten, aunque nos persigan, esa justicia se va a cumplir. Esa justicia anhelada se cumple desde ahora en Cristo. ¿Tienes esa paz aunque seas tratado injustamente? ¿Tienes esa paz aunque veas la injusticia alrededor de tu país, la injusticia en tu ciudad? Cuando te roban algo, ¿a quiénes les han robado su celular hace poco? Cuando te roban tu celular, ¿dónde está la paz? O sea, primero dices, Dios de las venganzas, ¿dónde estás? Manifiéstate, ¿no, o no, Liz? ¿No dijiste eso? Dios de las venganzas, manifiéstate. ¿No? Bueno, qué rara eres, ¿no? Pero luego,
Cuando eres tratado injustamente como cristiano, ¿a dónde deberíamos de ir? Deberíamos de ir a esa justicia anhelada. Saber, Señor, qué bueno que eres paciente con esa persona que me robó. ¿Quién diría eso? Qué bueno que tardas en enojarte con esa persona que me acaba de robar mi celular, que me costó tanto dinero y tanto esfuerzo tenerlo. ¡Qué coraje! Pero sin embargo, si comprendes el Evangelio, entonces recuerdas que esa justicia ya está hecha. Que tal vez Dios haga justicia con esa persona, llevándolo a que se arrepienta y que conozca a Jesús como su Señor y su Salvador, y nunca pague. Está gacho que no pague el que te robó, ¿no? Cuéntanos, Liz. Pero imagínate que Dios quiera perdonar a esa persona. Y eso estamos hablando de robar un celular. Pero hay otras injusticias más horribles que alguien nos ha hecho, que hemos experimentado. Pero si estamos en Cristo, entonces podemos experimentar esa tranquilidad, esa paz, saber que la justicia ya está hecha. Si Dios perdona a esas personas que nos han hecho daño, la justicia ya fue hecha porque Cristo pagó por ellos. Y si Cristo nunca llega a ser su Señor y su Salvador, la justicia va a ser hecha después del juicio y Dios va a destruir a los malvados. Fíjense lo que termina diciendo este salmo, versículo 22 del Salmo 94 y 23. Pero el Señor es mi protector, es mi Dios y la roca en que me refugio. Él les hará pagar por sus pecados y los destruirá por su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá. La justicia de Dios viene de dos maneras. Ya sea que te sometas a Cristo y que dejes que Cristo pague el justo por los injustos, o ya sea que quieras enfrentar el juicio de Dios, donde Él le va a dar a cada quien lo que merece. Mientras, como cristianos, nos refugiamos en la roca de justicia que es Cristo. ¿Podemos descansar en Él aunque experimentemos injusticia? Sí podemos. Un día nuestros corazones van a ser saciados de la justicia de Dios. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, qué peligroso cuando queremos justicia. Más bien, pensar en tu justicia debería de llamarnos al arrepentimiento. Y deberíamos de recordar que tu justicia se hace cuando perdonas a los malvados como nosotros, cuando les ofreces perdonarlos una vez y otra vez y otra vez. Señor, ese perdón que hay en Cristo y que nos ofreces constantemente nos llama hoy al arrepentimiento. Señor, vivimos en un mundo injusto que se levanta en contra de ti y tú lo has permitido. Tú permites que la bestia se levante y profiera maldiciones en contra tuya. Pero Señor, deberíamos de orar para que los que son tus enemigos, como éramos nosotros, encuentren salvación en Cristo. Encuentren, Señor, consuelo en Cristo. Mientras experimentamos también la injusticia en este mundo, Señor, mientras trabajamos para que se extienda la justicia en el mundo, mientras queremos ser tus manos y tus pies en este mundo, mientras somos humillados tal vez, perseguidos o despreciados por nuestra fe en Cristo, Señor, que nuestros corazones hallen refugio en Cristo nuestra roca. Señor, gracias porque tenemos la promesa de tu justicia y vemos cómo se ha cumplido principalmente en Cristo. Gracias por darnos un Salvador justo en el que podemos confiar, en el que hallamos perdón. En ese nombre precioso oramos. Amén. Amén.